Sean todos muy bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí empieza un nuevo programa de Psiquiatría Today, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamed Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Todos los programas, les recuerdo, de Psiquiatría Today, y este ya es el número 34, se pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales, concretamente en profesionales.adamedtv.com. Sabe que cada programa profundizamos en un tema de interés y de actualidad para los profesionales de la psiquiatría. Para ello nos va a ayudar, como siempre, a introducirlo nuestro coordinador de cabecera, el doctor Miguel Álvarez de Mon González, que es médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, muy bienvenido. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Como siempre, encantado de saludarte. Y encantado de estar aquí un capítulo más, y además hoy tenemos una invitada que es reincidente. Sí, señor. Y ya que hablas de un capítulo, hay que decir que hoy vamos de libro. Y los libros tienen esos capítulos, ¿no? Hoy tenemos una excelente psiquiatra efectivamente que reincidente, pero vamos a hablar de un libro, porque ha escrito un libro apasionante. Si me permites, Miguel, voy a contarles 4 cosas de nuestra invitada de hoy, que es la doctora Nuria Núñez. La doctora Núñez es licenciada en Medicina por la Universidad de Cádiz, se especializó en psiquiatría en el Hospital Universitario de Álava, con premio final de residencia a la mejor trayectoria investigadora. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de diversos trastornos mentales, emocionales y de comportamiento, especialmente en déficit de atención e hiperactividad, depresión, ansiedad, autismo, bipolaridad, así como trastornos de conducta alimentaria y psicóticos. La doctora Núñez ha trabajado en el Royal Children's Hospital en Melbourne, en Australia, en el Hospital Reina Sofía de Tudela y en el Hospital Ita Prisma en Zaragoza. En la actualidad trabaja en su consulta privada, concretamente en la capital aragonesa, en Zaragoza. Y, como decíamos, acaba de publicar un libro titulado, interesante, Los niños también se deprimen. Doctora Núñez, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este podcast. Reincidente, como decía el profesor Álvarez de Mon. Eso es que no se lo pasó mal, ¿eh? No lo pasó mal la otra vez. Muy a gusto, como siempre. Y hoy seguro que también muy a gusto, porque Miguel ya está preparado para empezar a desbrinar eso de los niños también se deprimen, el libro de la doctora Núñez. Adelante, don Miguel. Bueno, muchas gracias, Nuria, por estar aquí con nosotros. A mí la verdad es que me hace mucha ilusión, porque nosotros nos hicimos amigos cuando los dos hacíamos la residencia. Ricardo no lo ha dicho porque simplemente te ha dado unas pinceladas, sí. Pero a mí me hace mucha ilusión porque nos conocimos en la Sociedad Española de Residentes de Psiquiatría, que Nuria fue una de las impulsoras y la primera presidenta. Y entonces coincidimos en la junta directiva, que yo era tesorero, que tampoco había que hacer mucho, porque tampoco manejábamos grandes presupuestos. Pero revisabas. Revisaba. Oye, lo poco que había que revisar, lo revisaba. Y luego también me hace mucha ilusión porque, oye, gracias a las redes sociales estamos en contacto, yo te veo a diario, prácticamente a diario, y me hace muchísima ilusión que estés con nosotros en el podcast, porque ahora yo ya abro cualquier periódico de tira nacional y te veo. El otro día fue El País, hace nada El Mundo, me hace muchísima ilusión colarnos entre esos medios de comunicación. Sí, la verdad es que está teniendo mucha repercusión el libro, estoy muy ilusionada con ello. Por supuesto. Y ahora, antes de meternos en el libro que nos vamos a meter, yo te quiero hacer una pregunta así, antes de empezar, o a lo mejor un poco personal, pero yo creo que eso les puede ayudar sobre todo a los jóvenes que escuchen este podcast, porque parece que no, pero también escucho muchos estudiantes universitarios, muchos residentes de psiquiatría o psicólogos jóvenes. ¿Qué diferencias, antes de que nos metamos con tu libro, qué diferencias ves entre ejercer en un hospital público que tú has ejercido o en ejercer ahora en tu consulta privada? Pros y contras. No, pero ahora, porque nos vamos a meter de lleno en tu libro, pero sí. Pienso que muchos de los jóvenes que nos escuchan les puede interesar también tener una perspectiva de, una psiquiatra dedicada a tiempo completo a su privada, pues cuáles son los pros, los contras y qué le dirías a alguien que nos esté escuchando, que sea joven y que le pueda interesar tu testimonio, porque tú por motivos personales te mudaste de ciudad y eso fue lo que precipitó que te salieses del sistema público. Pero cuéntanos un poco.
Sí, claro, yo acabé la residencia, estuve un año trabajando en Osakidetza, en el Servicio Vasco de Salud, con contratos bastante precarios, ¿no? Pues de esto que coges 3 días, una semana, luego 2, luego te vas unos días al paro, luego vuelves. Y cuando más o menos ya había cogido un contrato medio decente de unos meses, pues por motivos personales decidí venirme a Zaragoza. Y aquí la perspectiva no era mucho mejor y con el hándicap de que no me había formado aquí, por lo tanto no tenía los contactos y me fui a trabajar a un hospital privado, ¿no? A un centro privado. Y de ahí pues sí que conseguí bastante estabilidad laboral, pero claro, es un hospital que trabaja con seguros médicos y los seguros médicos ahora mismo están de una forma parecida a lo que es la pública, o sea, muchas consultas muy rápidas, muy saturadas, dando mucho espacio entre una cita y otra, lo que a mí me hacía perder la calidad asistencial que yo buscaba para los pacientes, ¿no? Yo me he formado mucho en psicoterapia, de tipo MDR, de sistémica, de apego. Entonces, si tienes que ver un paciente cada 15, 20 minutos, no te da tiempo de ejercer esto. Y entonces fue la decisión de, ahora que he tenido a mi niña y que quería conciliar de una manera mucho más fácil, pues dedicarme de lleno a la privada, donde puedo estar con el paciente el tiempo que yo considero necesario, hacerle un seguimiento mucho más exhaustivo, estar mucho más en contacto. Entonces, esta creo que es la gran ventaja de la privada. El inconveniente, pues que a mí me gusta mucho el hospital, también el trato en la unidad de agudos, el trato con las enfermeras, con otros compañeros, las interconsultas. Toda esa parte se pierde un poco, pero bueno, creo que en este momento de mi vida primaba la parte de la conciliación. Qué bueno. No, también da pena que mucho talento se pierda en la seguridad social, un poco por lo que tú bien has descrito, ¿no? Por algunas condiciones que, hombre, según la zona pueden ser mejores o peores, habrá quien se siente muy identificado, pero es verdad que esas condiciones iniciales también a veces son desincentivan a cualquiera. Entonces, pues bueno, simplemente si alguien nos está escuchando, que sepa bueno, que el mercado laboral es amplio y ofrece alternativas si uno no está a gusto donde esté. Eso Y bueno, es. ya metiéndonos de lleno con tu libro, que de verdad que me hizo muchísima ilusión cuando lo vi en Instagram, porque no me sorprendió, porque siempre has sido una chica con mucha iniciativa, o sea que no me sorprendió. Pero lo primero que te quería preguntar es, ¿qué aporta tu libro? ¿Por qué la gente que nos escucha debe de leer tu libro? ¿Cuál es el valor diferencial de tu libro frente a otros libros de crianza y de psicología infantil? Vale, a ver, yo cuando me llegó precisamente por Instagram la idea, ¿no? La propuesta de escribir un libro, como que era algo que nunca había llegado a aterrizar, ¿no? De esta idea que fantaseamos, pero que nunca había llegado a plasmar a planteármela en serio, ¿no? Pero sí que en mi cabeza tenía muy claro lo que quería, ¿no? Y era no quiero que sea otro libro sobre crianza, no quiero que sea otro libro sobre psicología, no creo que sea otro libro sobre consejos para padres, porque esto ya está escrito y yo ahora que soy madre creo que la máxima es sobrevive como puedas. Entonces, sí que lo que quería era acercar la psiquiatría de verdad, ¿no? Se habla mucho de psicología, se habla mucho de consejos, se habla mucho de pautas, pero la psiquiatría sigue estando en el cajón, ahí debajo de la alfombra. Todo el mundo opina sobre el TDAH, pero nadie había escrito de verdad sobre el TDAH de una manera asequible, ¿no? De que cualquier padre que lo coja entienda qué es el TDAH y qué no es, y por qué no debe tenerle miedo al tratamiento farmacológico, ¿no? O que los niños también pueden deprimirse, que de ahí la llamativa del título, ¿no? Que tu hijo esté deprimido no es un fracaso para ti como padre, ni hay que ocultarlo, sino que hay que entenderlo y ver cómo poder explicarlo, ¿no? Cómo poder apoyarlo. Entonces, yo creo que ese es el factor diferencial, es cómo entender la psiquiatría, la patología mental para poder detectar signos de alarma en nuestros hijos y cuándo saber pedir ayuda. No, me encantan muchas de las cosas que has dicho y creo que puede ser el año para, vamos, yo creo que estamos viviendo los tiempos de impulsar la psiquiatría infantil, porque aunque ha habido grandísimos profesionales dedicados a la psiquiatría infantil en España durante muchos años, lo cierto es que la aprobación, ¿no? La aprobación oficial de la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, yo creo que va a ser un gran impulso para desarrollar aún más la especialidad. Entonces sí que me gusta mucho esto que has diferenciado tú, porque hay efectivamente mucho libro con tips, mucho libro de crianza, pero el tuyo yo creo que sí que aporta algo novedoso. O sea que yo, antes de seguir con más preguntas,
animo a la gente que nos esté escuchando a leerlo, sobre todo a aquellos que estén interesados en psiquiatría infantil, evidentemente. Y siendo un libro de divulgación y con rigor científico, que seguro que lo tiene y voy por la mitad, pero hasta ahora lo que he leído es con mucho rigor. Mi pregunta es, ¿cómo has conseguido adaptar la ciencia al lenguaje, digamos, de la calle para que se entienda? Porque tu libro va dirigido al público general, no necesariamente a psiquiatras o a profesionales de la salud mental, sino que va dirigido precisamente a padres. Eso es, eso es. Los psiquiatras nos formamos a través de nuestros libros, ¿no? Nuestros tratados de psiquiatría, y luego nos vamos actualizando pues a través de artículos científicos, ¿no? Pero creo que algo que tenemos que trabajar los médicos y que cada vez estamos haciendo más es el tema de la divulgación, ¿no? El bajar hacia la población general, a la persona, a la Mari del Quinto, o a tu madre, o a tu abuela, o al niño que le tienes que explicar delante, ¿no? qué es lo que le pasa. De ahí que hayan salido tantos perfiles de divulgación en redes sociales y que tengan tantísimo éxito, ¿no? Entonces, yo cuando escribía el libro, para mí fue algo como muy natural, porque es lo que yo les explico a los padres. O sea, cuando yo tengo delante a unos padres en consulta que vienen preocupados por un tema, yo les hago una exploración y hago un diagnóstico y les tengo que explicar qué es lo que les pasa a su hijo y cuál es el pronóstico y cuál va a ser el tratamiento. Pues ha sido como plasmar en papel todas esas herramientas que yo utilizo para explicarles a las familias qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ha sido algo como bastante natural. Y luego a través del perfil de Instagram, que también lo uso mucho, estoy muy acostumbrada a dar como mensajes muy claves y muy sencillos que acercan la psiquiatría a las familias y a la población. Entonces, para mí eso ha sido una cosa como relativamente sencilla. Joder, pero vamos, estoy seguro que tú lo has hecho sencillo, pero a mí no me parece nada fácil pasar de posts, que son como mensajes muy breves, al libro, porque yo entiendo que hay que lanzar mensajes catchy, o sea, digo que hay que enganchar con el público y tienes que entender que la gente lee, pues a lo mejor un día que está cansado, que dice que tampoco le puedes pedir un libro muy denso, que lean un libro muy denso, pero ¿cómo consigues el equilibrio entre la brevedad que te pide la gente y la brevedad que te exigen las redes sociales y el rigor? Porque claro, es que cualquier afirmación, si la cortas mucho, pues claro, es que al final es difícil que sea cierta. Pues a través de ensayo-error, ¿no? Pues al final ha sido, cuando haces el post, es como una deconstrucción de la deconstrucción de la deconstrucción de la deconstrucción del mensaje para quedarte con lo más básico y que aún así sea verídico. De hecho, a mí me cuesta mucho hacer un post porque necesito, me tiene que dar mucha seguridad que lo que estoy diciendo tampoco falta a la verdad, ¿no? Que hay veces que se queda como el mensaje reduccionista. Entonces, el hacer lo contrario fue sencillo, porque cuando hacía un post y alguien me decía, claro, pero esto, y te pone una puntilla, ¿no? Y esto, pero claro, esto, yo decía, es que esto es redes, o sea, en redes se llega a lo que se llega. Lo siguiente sería un formato blog, ¿no? Que ahí puedes experimentar un poquito más y explayarte, y ya lo siguiente es el formato libro. Entonces ha sido como de construir hasta lo más simple para luego volver a construirlo de una manera sencilla. Qué bueno. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil de escribir un libro? ¿De escribir un libro? De escribir este libro en concreto. Pues la parte más difícil, o sea, el libro está realizado por etapas. Pues está la etapa que yo quería hacerlo como describir primero la normalidad, ¿no? Y luego describir la patología. Y para ir a la normalidad tenía que describir primero los hitos del desarrollo. Y para ello, para mí era fundamental empezar desde el nacimiento, ¿no? Y para eso hay que describir el tema del apego. Y entonces el tema del apego es una palabra que ha saltado al vocabulario popular de una forma muy desvirtuada, ¿no? Todo el mundo habla de apego, de criar con apego, de yo crío en el apego, pero realmente no se explica bien qué es el apego. Entonces, para mí esto ha sido un reto, porque yo explicarle a un padre lo que es el TDAH lo puedo hacer 4 o 5 veces a la semana, pero de verdad ponerme a leer sobre apego, a formarme sobre apego y a su vez explicarlo de una manera sencilla y accesible y que quedara súper claro pero súper rigurosa, eso ha sido lo que más vueltas le he dado y lo que más complicado me ha resultado. Pero yo estoy muy contenta con cómo ha quedado esa parte.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y una pregunta, porque sí que siento curiosidad. ¿Tú te acuerdas? Porque yo me acuerdo de cuando estabas en el sistema público en Vitoria, en la residencia, tú hiciste investigación, o sea que me consta que sabes cómo funciona el sistema. ¿Esto es tan pesado como el sistema de revisión por pares de las revistas científicas? No, no, no. De hecho, tengo una agente que fue la que me localizó por Instagram y me deslizó la idea de escribir el libro, y el libro ha sido revisado por ella más que por la editorial. O sea, las editoriales tienen ahora mismo tal volumen de libros y tal volumen de autores que que no te lo revisan, ¿no? Te miran, sí, por los puntos y las comas y que esté bien redactado, pero el contenido no se para a darle una vuelta de cómo está, esto lo podrías expresar mejor. Entonces, para esto mi agente, que es María, me ha ayudado muchísimo. Para mí ha sido un gran acompañamiento, ¿no? El decir, vale, porque yo nunca he escrito un libro, o sea, yo puedo ver que a mí me gusta o que a mi marido o que a mi padre le encanta, pero que alguien externo a mí pudiera a su vez estar viéndolo y revisándolo era muy, muy, muy reconfortante, ¿no? Me daba mucha seguridad. Qué bueno. No, y ahora has dicho una cosa que me parece muy interesante, porque yo veo que tanto en los artículos científicos, que cada vez veo que hay más revistas, o sea, que se publican más papers, porque ya no los tienen que publicar escrito, ¿no? Como ahora se publica online, yo creo que se generan más artículos. También veo que con los libros, yo estaba pensando según te escuchaba, tengo la impresión de que hay demasiada oferta, pero yo creo que es el propio público el que también selecciona, ¿no? Porque yo creo que la mayor parte de los libros que se publican pues no tienen mucho recorrido, y es el propio público el que selecciona los que son útiles, ¿no? Claro, y es que yo creo que también las editoriales van buscando perfiles de Instagram, ¿no? Al final, si tú tienes X seguidores en Instagram, en una red social, directamente la editorial casi que te ofrece escribir un libro, ¿no? Entonces ahí, pues no siempre hay buenos autores o no siempre hay un buen contenido, o siquiera un contenido riguroso, ¿no? Que alguna vez lo he hablado con Rosa Molina, que también creo que no sé si ha estado en este podcast, pero Sí, hasta en este podcast, y es sé, la que ha escrito tu prólogo. es la que ha escrito mi prólogo, además, ¿no? De decir, jolín, es que le habían pedido un comentario de un libro, ¿no? O le habían pedido una revisión, y decía, pero yo cómo voy a avalar esto si es que no tiene ningún sentido lo que está diciendo, ¿no? O si esto no es riguroso. Pero a cualquier persona que tenga seguidores ya le ofrecen escribir un A libro mí y ya que eso, ese contenido. según te digo, lo que me preocupa es que parece que lo que va a prevalecer a la hora de promocionar a alguien a escribir un libro, o sea, a quien van a promocionar en la divulgación es a quien tiene muchos seguidores, que desgraciadamente no entiendo porque tiene una finalidad comercial, pero el inconveniente que le veo es que no se prioriza el rigor científico, lo que se prioriza es el número de seguidores, o sea que Sí, estamos convirtiendo la divulgación en un producto comercial, lo cual así, tiene ventajas, pero tiene, yo en mi opinión, también varios peligros, porque claro. el público general no se nutre de New England, se nutre de los libros de divulgación. Entonces, me parece peligroso priorizar por seguidores y no por rigor. Quiero decir que en ese sentido he hecho un poco de menos que no hay una revisión por pares, aunque sea de un profesional experto en esa materia. Claro, claro. Yo, por ejemplo, con mi libro tengo revisores, o sea, de gente que yo considero que son más expertas que yo a mi mismo nivel, a un par, ¿no? Que es el significado de revisión por pares, no que sean dos. No. Y que yo con capítulos, por esto que te digo del tema del apego, por ejemplo, ¿no? Que yo decía, vale, yo he estudiado sobre el apego, yo he leído sobre el apego, pero sé que esta persona, que es Hara Zinn, para mí es la gurú del apego. Pues yo le he dicho, Hara, ¿me puedes revisar el capítulo para corroborar que todo lo que he dicho es correcto y además se entiende? En el tema del autismo, pues Abigail Huertas, ¿no? Pues le he dicho, Avi, ¿puedes por favor revisarme este capítulo? O con Marta Carulla, o cosas que hablo más concreto de pediatría, a Sonia Garófano. Entonces he contado con que iba a haber unas personas expertas que me iban a revisar, que no metía la gamba. Qué bueno, la verdad es que esto, todos los que nos estén oyendo podrán darse cuenta fácilmente del rigor y del buen hacer profesional de Nuria, y esto es así desde que yo la conozco. No, me parece muy honesto y muy honrado por tu parte, porque yo creo que desgraciadamente el deseo lucrativo de las editoriales es que se puede llevar la verdad por delante. O sea, es que es un problema. Sí. Pero bueno. Oye, y Nuria, ¿cuáles son tus expectativas con el libro?
Pues a ver, yo tengo unas expectativas muy llanas. Para mí escribir el libro era en sí mismo, era el proceso, ¿no? Me apetecía pasar por el proceso de he estudiado mogollón, ¿no? Porque cuanto más sencillo quieres explicar algo, más te lo estudias y mejor lo tienes que entender y más lo tienes que cotejar, ¿no? Entonces he estudiado mogollón, he aprendido mogollón. Y al final mi objetivo era que la persona que llegara al libro que lo entendiera y que lo disfrutara, ¿no? Yo creo que con lo que decíamos, con tantísima oferta que hay, es muy difícil que el libro llegue a muchísima gente, ¿no? O que sea un éxito de ventas. O sea, yo no voy a ganar dinero con el libro, eso lo tengo claro. Pero sí que quería que esto llegara a gente y que la gente lo entendiera, ¿no? Y que se recomendara y que fuera un libro que tuviera ahí como de dar tranquilidad. De hecho, mucha gente que me ha escrito que no me conoce o que me ha dejado comentarios en Amazon o que me ha escrito en redes sociales, me ha dicho que le ha dado que la narrativa del libro que le aporta calma y que han podido entender muchas cosas y que han comprendido mucho sobre la salud mental, sobre muchos mitos. Entonces, para mí el objetivo está más que cumplido, se vendan los libros que se vendan. Qué bueno, qué bueno. Oye, Nuria, pues muchísimas gracias por acompañarnos este rato. Te doy también la enhorabuena. Muchas gracias. Ojalá nos podamos encontrar pronto en algún congreso o en algún evento. A ver, que yo tengo aquí a la enana y es más difícil moverse, pero seguro que coincidimos. Bueno, el próximo Congreso Nacional de Psiquiatría... Ah, no, al final es en San Sebastián, me he equivocado. Es que como ¿Sí? iba a ser San Sebastián o Zaragoza, pero ganó San Sebastián. O sea Ah, que bueno, nada, pero... no pasará por Aragón todavía. Pues felicidades, Nuria, de verdad, por el libro. Decir a la gente que antes de comprar un libro sepa quién lo escribe, que miren y el currículum de la persona que escribe, porque como bien dice el profesor Álvarez de Mon, el negocio y el tema didáctico a veces no van de la mano. Sí, no es este caso. Por cierto, que los papás y las mamás que no tengan ningún reparo si ven que es necesario de llevar a su niño, a su niña al psiquiatra. Nuria, ese podría ser un mensaje también, ¿no? Que no tengan ningún reparo, a ver qué pensarán, que llevo a mi niño, a mi niña al psiquiatra, que se creerán que estoy haciendo con mi hijo, ¿no? Pues Eso es, sí, ese sería el trasfondo del libro. No hay que tenerle miedo a llevar claro. al hijo al psiquiatra. Si le duele el estómago, ¿verdad que vamos al médico para que le mire el estómago? Pues si tiene algún problema que tú crees que no está bien, pues ahí están los profesionales de la mente. Gracias, doctora Núñez. Profesor, ¿alguna cosa más? Nada, darte también las gracias a ti por ese resumen final. Has hecho el take home message, lo has resumido súper bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta el próximo podcast. Cuídense mucho. Hasta luego. Y para poner sí a ese colofón, recordarles que esperamos todas sus preguntas, esperamos todas sus sugerencias. Tenemos un correo electrónico a disposición que es contacto@psiquiatriatoday.com. Ya saben que el programa ha sido producido por Lupama Producciones y patrocinado por Adamet Laboratorios. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta el próximo podcast.